Hay profesores que no tomaban el año pasado, por ejemplo, y no había problema, por eso quería saber si este año ya es obligatorio, pero también, como dice usted, Claro. por cada profesor que tu ritmo, vamos a decir, de cada alumno. Claro, sí, 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 sí. Y aparte porque a mi criterio, obviamente que se pueden tener otras complicaciones porque uno trabaja o porque se enfermó, lo que fuese, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero también valoro los que están en la clase y los que participan. Y parte de la nota tiene que ver con la participación en clase y eso incluye también el estar en la clase. Obviamente que se tienen en cuenta cuando no se puede porque ya les digo, justo tienen que trabajar o tienen otro compromiso que no pueden conectarse, ¿sí? Pero obviamente que se valora el trabajo que ustedes hagan, distinto del que no. Porque la nota es un conjunto, sobre todo la nota final, es un conjunto de la participación, de la nota de los parciales, del final, ¿sí? Sí, sí, se entendió. Antes, por ejemplo, la nota del final era la nota que te sacabas en el examen y listo. Bueno, hoy día no, la nota del final, vos cuando haces literalmente estamos hablando el final, supónganse que se sacaron, no sé, un 6, pero el parcial les fue re bien, participan en clase, asisten, etcétera, etcétera, como nota final quizás le quede un 7 o un 8, ¿bien? Porque a veces el examen no representa todo el recorrido que hicieron de la materia. Entonces es injusto. Bien, como también puede pasar que en el final, no sé, se sacan 10, pero porque se recontra copiaron. Y si yo veo que ese alumno sí se sacó 10 en el final, pero no cursó, molestó, porque ahora estamos en internet, no, o sea, esas cosas no se notan, ¿no? Pero cuando es presencial, si es un alumno que molesta, charla, hace comentarios molestos para los compañeros, interrumpe en la clase molestando a los compañeros, no sé, falta un montón, se sacó mala nota en el parcial y es probable que en la nota del final, por más que literalmente en el final se haya sacado un 10, no representa la nota total de la materia, porque la nota que va en la libreta es de la materia. ¿Bien? Y esto es más que nada también para ser justos con los que por ahí, el día que van a rendir el final, tienen un mal día porque se sienten mal, porque se enteraron de una mala noticia, etcétera, y no rinden bien, y se sacan, no sé, un 4. Pero durante toda la cursada les fue bien y tuvieron buenas notas, entonces no van a tener como nota final de la materia un 4, ¿bien? Sino que seguramente van a tener más nota. Bien, hoy día ya se tiene esa perspectiva, ya no es más la nota del final y punto, del examen final. Bien, porque a veces es injusto. Sí, está bueno eso como evalúa, profe, porque hay profesoras también que por ahí graban la clase, pero no solamente evalúan la nota de ese final o de ese parcial, pero no evalúa, como usted dice, que la participación en clase y todo ese esfuerzo que hace un alumno por estar en las clases también. Es bueno como evalúa usted. Claro, obviamente, claro, obviamente que entiendo que algunos son más tímidos que otros, o ahora tienen una chance que es que tienen el chat, por ejemplo. Aunque yo a veces no lo escucho, pero lo tienen, ¿sí? Antes cuando están en clase presencial, por ahí el vergonzoso no se anima. Yo lo entiendo, pero obviamente que hay otras formas de participar. El vergonzoso por ahí te mira, asiente con la cabeza, por ahí se anima y levanta la mano, ¿bien? Y lo mismo pasa acá, por ahí el más vergonzoso, no sé, escribe por el chat. Sí, o por ahí en algún momento se anima y hace una pregunta o hace un comentario. Pero yo entiendo también que hay distintas características de personalidad también. Por ahí hay otros que se animan más, son más extrovertidos, o por ahí un compañero no se anima a hacer la pregunta y le pide a este otro compañero que es más extrovertido. Entonces eso también yo lo tengo en cuenta, no se hagan dramas por eso. No quiere decir que porque no hablen no están participando. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver esto para compartir. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí.
¿Sí? Bueno. Sí, se ve. Bueno, habíamos quedado con las astas, ¿bien? Con la médula espinal que se divide en una parte anterior y en una parte posterior, ¿sí? La parte posterior recibía información sensitiva y las astas anteriores enviaban información motora, ¿bien? Hasta ahí habíamos quedado, que son las astas anteriores, ¿bien? Bueno, ahora vamos a empezar con, por ahí este tema es más fácil, que es corteza, es más sencillito. Ustedes ya de corteza se pueden dar una idea, ¿sí? ¿Han visto algo de corteza, las capas de la corteza? Sí, profe, lo vimos en psicobiología. Ok, bueno, entonces esto lo voy a leer. Tipo lo repasamos. Bueno, entonces la corteza cerebral viene a ser la capa más externa de todo el encéfalo, ¿bien? Es lo último que se genera. La neocorteza, o sea, se la llama neocorteza porque es la capa más nueva, ¿sí? Primero recuerden que se forma de lo más posterior a lo más anterior. O sea, primero, cuando estuvimos viendo todo lo de embriogénesis, uno tiene que entender que lo que primero se forma tiene que ver más con lo que es el rombencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo, y por último se genera el telencéfalo, ¿bien? Que incluye la neocorteza y los hemisferios. Bueno, como les decía, siempre, o sea, lo último que se genera a nivel cerebral es el lóbulo frontal. Bueno, y hay una teoría que se llama de MacLean, que lo que propone es que dice que los cerebros son como si fueran mamushkas. Entonces, la mamushka que está más abajo eh, viene a ser el cerebro reptílico, se le llama, que compartimos con los reptiles, que tiene que ver más con lo instintivo. Luego se creó, a través de la evolución, sobre el sistema reptílico, el cerebro límbico, que es más emocional. Y por último, otra mamusca, imagínense encima, viene la neocorteza, que es lo que a nosotros nos vuelve humanos, ¿bien? El cerebro reptílico es el que compartimos con todos los reptiles y los anfibios, y tiene que ver con lo instintivo y con lo bien básico, que es esto de temperatura, latido del corazón. Después se crea el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones. Y por último, la neocorteza, que tiene que ver con el razonamiento. Entonces está el reptílico, que es instintivo, el límbico, que es emocional, y la neocorteza, que razona. ¿Bien? Bueno, esa es la teoría de MacLean, que yo les cuento. La neocorteza es esta última capa que por debajo tiene otras estructuras, ¿no? Como lo que se denomina subcorteza, pero para que se den una idea, es la que se ve, si nosotros cortamos o abrimos el cráneo, es lo que se ve a primera vista, ¿sí? Si corremos las meninges. Es la última capa, la neocorteza. Y nos permite conocer el mundo, las personas, bueno, ya vamos a ir viendo las funciones de la neocorteza, ¿sí? Pero nos permite planificar, razonar. El cerebro límbico lo compartimos con otros mamíferos, por ejemplo, con los perros, los gatos, las ratas. Y la neocorteza es casi lo que nos vuelve humanos. ¿Cómo se llama, profe, lo que dijo que compartimos con los perros, los gatos? El cerebro límbico, según la teoría de MacLean. A ver si les puedo mostrar algún dibujito de la teoría de MacLean.
A ver, les voy a compartir lo que estoy viendo yo. Bueno, acá se ve un dibujito chiquitito. Después les muestro otro. Bueno, acá se ven por debajo el cerebro reptiliano, después el límbico y la neocorteza, que MacLean lo llama el cerebro triuno a esto, la teoría del cerebro triuno. Voy a mostrarle otro dibujito. Bueno, acá se ve mejor. Cerebro reptiliano, ven que es más anterior, y se regula el instinto de conservación, reproducción y las funciones de digestión, respiración, metabolismo, hambre, sueño, sed, etcétera. ¿Bien? Lo que a veces se considera el tronco encefálico también. Bueno, esto lo más básico es instintivo. Los reptiles solo tienen este cerebro de acá. Después, a medida que fuimos evolucionando, se crea, según MacLean, un cerebro encima, que es el cerebro límbico. Bien, cubre al reptiliano y rige nuestras sensaciones, sentimientos y necesidades, vital para el aprendizaje y la memoria, que tiene que ver con las emociones este cerebro. Y por último, por la evolución, se genera el último cerebro, que es el cerebro, el neocórtex o el cortical. Cubre al mamífero y al reptiliano, ahí están el 80% de las neuronas que se encargan de procesar los pensamientos. Por eso se lo considera el cerebro del razonamiento. Bien, acá les muestro otro dibujito. Acá se ve el cerebro reptílico, ¿sí? Se comparte con los reptiles, el cerebro límbico con los mamíferos, y el neocórtex viene a ser el cerebro humano. Entonces, nosotros podemos, según esta teoría, creer que, obviamente, por ejemplo, un perrito puede tener instinto y emociones, pero no puede razonar una idea, ¿bien? O, por ejemplo, programar unas vacaciones o de quién se va a enamorar, que eso es más de la corteza del ser humano. ¿Bien? Ahora, entonces entendemos que el reptil, según la teoría de MacLean, por ejemplo, no podría tener emociones, ¿sí? No tendría, según su teoría, porque es más instintivo, más básico. Acá lo ponemos a MacLean, así le ven la cara. Bueno, recuerden que el reptiliano es instintivo, el límbico es emocional y la corteza es de razonamiento. Esta es la razón por la que muchas veces, por ahí les ha pasado que tienen un amigo o una amiga que tiene que tomar una decisión y ustedes le dicen que no es por ahí, ¿y qué hace el amigo? Va igual y se mete ahí, ¿sí? ¿Por qué les parece? Porque razonamos. Claro, pero vamos a pensarlo de la otra manera. Vamos a suponer que ustedes tienen una amiga o un amigo que, no sé, la expareja lo engañó, ¿sí? Lo trata mal, pero él está re enamorado de la chica, ¿no? Bueno, se pelean y él, no voy a volver más con la chica, no, yo estoy enamorado, pero no puedo volver porque me hizo esto, me engañó con un chico, supóngase, y me mintió, etcétera, etcétera. Bueno, es muy probable que si él sigue enamorado y la chica le escribe, el amigo de ustedes se vuelva a juntar y salga, y usted es la típica de ¿por qué le diste bolilla con todo lo que te hizo? Y el amigo pobre por ahí no sabe qué contestarles, pero lo cierto es que sigue saliendo con la chica. ¿Bien? Ese es casi como un clásico. ¿Por qué les parece que pasa esto la mayoría de las veces? O ustedes mismos, por ahí salen con alguien que no es del todo bueno y todos le dicen que no salgan con esa persona porque les hace mal, porque les miente, porque los engañó, y ustedes igualmente les mandan un mensaje y están re enamorados y vuelven a salir.
Porque estamos usando ¿Por qué les parece que el pasa límbico eso? en vez de que el racional. Perdón, Porque perdón, estamos ¿cómo? usando la Se parte cortó. límbica y no la emocional. Y no la racional, perdón. Claro, exacto, va por ahí en la respuesta, exacto. Porque los tres cerebros, cuando uno tiene que tomar una decisión, votan, ¿bien? Entonces, en este caso, imagínense en los tres cerebros, ¿no? Les manda mensaje este novio, exnovio o novia, imagínense que es media tóxica, ¿sí? Como dicen ahora. Y los ha engañado, les miente, les dice que se va a dormir y se va de joda, ¿bien? Bueno, ustedes se enteran de todo eso y sin embargo les mando un mensaje el fin de semana, ¿querés salir o querés que hagamos algo? Y ustedes, sí, sin pensarlo, ¿bien? ¿Por qué les parece que pasa esto? Los tres cerebros se ponen a votar, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo bien concreto. Ese ex les manda un mensajito poniendo, ¿querés hacer algo el fin de, o querés que nos juntemos a ver una peli y tomar helado? Bueno, y ahí los tres cerebros se ponen a debatir. ¿Qué les parece que dice el cerebro reptílico? ¿Qué vota? Yo no le entiendo su Que pregunta, no. pero estos tres cerebros que usted dice están en el lóbulo frontal. No, esa es la división de todo el cerebro, según MacLean. La parte más posterior, todo lo que tiene que ver con el tronco del encéfalo, sería el cerebro reptílico. El sistema límbico, que nosotros conocemos como sistema límbico, o mesencéfalo, o diencéfalo, viene a ser el cerebro límbico de MacLean, y la neocorteza, que tiene que ver con el frontal, sería el cerebro, la neocorteza o cerebro cortical de MacLean. Él separa todo el cerebro en tres partes. ¿Bien? Todo lo que tiene que ver, supónganse, a ver, se fue el dibujito. Con el rombencéfalo sería más el sistema instintivo, imagínense, ubicándonos más o menos en el cerebro. Todo lo que está en el centro, que nosotros llamamos sistema límbico, él lo llama cerebro límbico. ¿Bien? Y la última capa, que tiene que ver con la corteza, él lo llama neocórtex o cerebro cortical. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Es como, mire mi mano acá, ¿sí? Esto es como el cerebro instintivo, ¿sí? Acá está la médula y una parte del rombencéfalo. A partir, o sea, que fueron pasando los años y la evolución, se genera sobre esta otra capa, ¿sí? Que ahí MacLean lo llama cerebro límbico. A partir de la evolución y los años se genera otra capa que es la corteza cerebral, que él llama neocórtex o cerebro cortical. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Entonces está como uno debajo del otro, ¿sí? Son capitas. Sí, Es ahora un cerebro encima del otro. sí se entendió. Ahora sí, bueno, Sí. según MacLean, estos tres cerebros trabajan juntos a la hora de la toma de las decisiones. ¿Bien? El instintivo, o sea, perdón, el reptílico es instintivo, se maneja por instinto. El cerebro límbico se maneja a partir de las emociones, decide por emoción, y la neocorteza razona, ¿bien? Las circunstancias. No utiliza ni la emoción ni el instinto. ¿Sí? Bueno, entonces cuando se presenta una situación, todo el cerebro decide, se supone, ¿bien? Entonces cada uno vota. Entonces, vamos a suponer esto que les digo, ustedes están re enamorados y se pelearon hace poquito con una expareja porque se enteraron que los engañó, les miente, esto que les decía. Les dice que se va a dormir y se va de fiesta, ¿bien? Llega el fin de semana y esta persona, supónganse se pelearon el lunes, les manda un mensajito diciendo si quieren hacer algo el fin de, juntarse a ver una peli, tomar helado o salir o algo así. Bueno, ¿qué es lo que a ustedes les parece que diría cada uno de estos cerebros? Y en esa votación que vos decís, ¿Cuál es la gana el decisión? límbico, ponele, el de las emociones, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué terminan haciendo? Se supone, ¿terminan yendo o terminan no yendo? Esto no es lo que se debería hacer, sino lo que terminan haciendo de verdad. Yendo. Yendo. Yendo, obviamente, o sea, casi todos vamos. ¿Por qué?
Porque, ¿qué dice el instinto? Sí, anda, no hay problema, ¿sí? La emoción que dice, y si estás enamorado, tenés que ir, si vos tenés ganas, ¿bien? Y la razón que va a decir, y no, fíjate, porque ya te engañó, te mintió, tus amigos dicen que no vayas, que no caigas de nuevo, te lo va a hacer de nuevo. ¿Qué más va a decir la razón? ¿Qué les parece? Profe, ahí preguntaron algo en el chat. Sí, profe, ¿los sociópatas o psicópatas tienen menos desarrollado el límbico o bloqueado o qué? Bueno, ahora voy con esa pregunta. Así que, ¿qué les parece? Van a votación y el límbico dice anda, el instintivo dice anda, y por la razón dice no vayas. Entonces, 2 contra 1, ganó el instinto y la emoción, van. ¿Bien? Esa es la razón. Esto es bien básico. O sea, la próxima vez cuando se enojen con sus amigos o se enojen con ustedes mismos o sus amigos se enojen con ustedes, pueden explicarle la teoría de Marlene, ¿sí? O sea, la mayoría de las veces actuamos por instinto y emoción, porque a la hora de tomar una decisión, cuando se vota, lo que suele pesar más son las emociones y el instinto, y es también lo que nos vuelve humanos, digamos. Puede, obviamente, echar la razón, pero es más complicado porque tiene menos peso su voto, ¿bien? Hay algunas personas, sobre todo las más estructuradas o las más obsesivas, por ejemplo, que todo lo contrario, pesa más su razón que sus emociones, y eso les trae un montón de problemas, ¿bien? Deciden siempre por lo que deben, por lo correcto, por lo que debería ser, y no se fijan tanto en sus emociones y después también sufren por eso. Entonces, siempre la idea es que lleguen traten de llegar a un consenso y a una decisión que traten de que no les haga dentro de todo mal, que sea lo más asertiva posible, pero lo cierto es que cuando uno en una primera instancia toma una decisión, se deja llevar más por las emociones y el instinto. Y esa es la razón por la que a veces también nos metemos en líos, aunque nosotros sepamos en el fondo que no es una buena idea, ¿bien? O que te puede volver a engañar o que te puede volver a decir una mentira, ¿bien? Porque la mayoría de las veces nos guiamos por este tipo de decisiones que tienen que ver con nuestro cerebro. Bueno, esto de los psicópatas, lo que se piensa en realidad es que ellos, hay todo un tema. Mi tesis de doctorado, que yo la estoy haciendo, es sobre los antisociales, sobre los psicópatas. Lo que se piensa, algunos dicen que su corteza frontal funciona distinto a la del resto de los neuróticos, digamos, de las personas que no tienen estas dificultades o estas patologías. Hay otros que piensan en realidad que en sí, yendo a tu pregunta con lo que es el sistema límbico, dicen que tienen el mismo sistema límbico que cualquiera de nosotros, la diferencia es que lo instrumentan de otra manera. O sea, ellos pueden controlar mejor las emociones supónganse, de enojo, de ira, de culpa, de ansiedad, o sea, la instrumentan mucho mejor. Nosotros capaz que, no sé, a ver, algo que puedas, supónganse que se llevan sin querer, compraron 2 lapiceras y se llevan 3. Al rato de la culpa dicen, uy, no, me llevé 3, y la devuelven, ¿sí? Porque si no se sentirían mal, y si se la quedan, se quedan pensando, uy, no, me llevé una lapicera de más, qué mal, van a pensar que me la robé, sí, mañana la llevo. Se quedan ahí con esa angustia, ¿sí? Y esa rumiación. En cambio, el psicópata, si se la lleva sin querer, lo instrumenta mejor, ¿sí? Dice, bueno, es una lapicera, no pasa nada, chao, ¿sí? Tiene otros mecanismos que a veces se les dice más fríos, pero en realidad no es que sean más fríos, sino como que son más prácticos y no les genera para nada ningún remordimiento, porque instrumentan mucho mejor a la emoción. Que nosotros muchas veces trabajamos para instrumentar mejor la emoción, sobre todo cuando la persona es muy impulsiva o cuando se hace mucho problema por todo. Uno lo que trata de acompañarlo en la terapia es de que antes de manejarse tanto por este instinto y esta emoción, razone un poco las cosas para que no las padezca tanto a nivel emocional, ¿sí? Muchas veces lo que uno trata es que el paciente se regule de esa manera, que no explote por todo, que no llore por todo, ¿sí? Cuando eso le hace mal, ¿no? Sino que trate de instrumentar mejor esa emoción. Ellos la instrumentan a una categoría muy superior, y por eso es que a veces parecen a simple vista tan calculadores y fríos. Pero bueno,
ya les digo, es una teoría nueva que en realidad lo que dicen es que tienen las emociones como todos, pero las instrumentan mucho mejor, en mayor cantidad. Lo que pasa es que hay distintos tipos también, hay otros que, algunos sí son más calculadores, más estrategas y fríos, y otros en realidad son más impulsivos. Entonces depende del tipo también. Recuerden siempre que el psicópata y el sociópata no siempre son asesinos, ¿bien? Pueden trabajar en un banco y robar mucho dinero, por ejemplo, o ser ladrones, que se les dice de cuello blanco, porque andan siempre de camisa y traje, o sea, no se los grafiquen como, tampoco como mala gente o, o personas que se visten mal o que consumen drogas, ¿sí? Puede haber, no sé, un psicópata, no sé, por decirles, le digo cualquier cosa, porque no es así, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que es justamente todo lo contrario. Puede ser, no sé, Macri, ¿se entiende? O sea, no se imaginen que es una persona retraída o que no la conocen. Macri todo lo contrario. Si hay algo que supongo que no es psicópata porque, no sé si recuerdan, pero cuando entra al gobierno él tuvo un montón de cuestiones cardíacas, bien, bien ansioso, bien neurótico debe ser. Pero, o sea, puede ser hasta un profesor, ¿sí? Puede ser una persona que pasa desapercibida. ¿Bien? No se la imaginen siempre como o un ladrón, o sea, ladrón quiero decir que se viste como un ladrón, ¿sí? O sea, el psicópata puede haber en cualquier ámbito. Por lo general dicen que los psicópatas son como instrumentan muy bien la emoción, son los que llegan a cargos altos, porque cualquier otra persona en ese lugar siente tanta presión que lo deja. Bien, por ejemplo, no sé, ser un presidente. Bien, más allá del ejemplo que les di. Deben tener un montón de presiones previas, ¿sí? De todo tipo. Entonces dicen que en el camino hay un montón que van dejando porque no las soportan, porque su cuerpo no lo soporta. Milei ponen. ¿Nacen así o no? Milei. Bueno, quizá Milei lo es, ¿sí? No lo sé. Dicen que es bastante misógino. Eso sí he escuchado. Pero la gente buena, buena neurótica en ese sentido, quiero decir, en el camino deja. Lo mismo pasa con la justicia muchas veces. Se sienten muy amedrentados y terminan dejando, porque no lo soporta el cuerpo. Imagínense ustedes, no sé, si los amenazan y capaz que el otro día dejan. Bueno, los psicópatas, como le instrumentan esa emoción, siguen, ¿sí? Entonces llegan. Depende, hay algunas teorías, o sea, acá hay que hacer una diferencia. El trastorno de personalidad antisocial, que es el que yo estudio, se cree que ya se nace con esa patología. Y ya se puede ver hasta dentro del útero, porque tienen menos latidos cardíacos, por ejemplo. Y de chiquitos son muy malignos con los animales, matan animales, o sea, ya de chiquititos te podés ir dar cuenta si va para ese perfil. En lo que es un trastorno de personalidad antisocial. Después están los sociópatas, que se los considera que en realidad son como un resultado de toda la vida y las circunstancias que han tenido. Hay gente que quizás nació neurótica, pero por una situación en especial hay un quiebre y se vuelve, digamos, psicópata. Ese se lo considera el sociópata. Y mira, la verdad, y acá te voy a hablar como perito, acá que preguntan sobre la cura y el tratamiento, de mi experiencia, pero bueno, ya les digo, en relación a lo pericial, todos los que tienen diagnóstico de psicópata o de trastorno antisocial, en realidad cuando el juez, por ejemplo, les pide que hagan terapia, no la quieren hacer. Y si van es porque eso les genera un beneficio. Por ejemplo, no sé, para salir o no sé, tener más comida, ¿bien? O porque de esa manera pueden llegar a salir antes, ¿bien? Haciendo buena letra. Pero lo cierto es que cuando vos les preguntás, no sienten culpa por lo que hicieron, no les parece que está mal, no sienten angustia, supuestamente. Entonces, en sí, si vos no tenés una pretensión de cambio, no vas a cambiar. Entonces, por lo general, no hablan, por ejemplo, en las sesiones, o van y hablan de cualquier cosa. Entonces, en realidad, no son pacientes. O sea, no se vuelve una terapia, sino una entrevista, porque ellos no cuentan nada realmente profundo o realmente se proyectan en un tratamiento. Van a cumplir el horario, ¿sí? Que es muy distinto a hacer terapia, a tener una sesión. Es una mera entrevista, ¿sí? No hay nada de él que se juegue. No,
No suele modificar nada. Dice, ¿y cuándo las pulsaciones aumentan? ¿La neocorteza comienza a reaccionar lento o cómo sería? Ay, no entendí esa pregunta. Tipo, a lo que me refiero, cuando tenemos las ¿Cuándo la- pulsaciones altas, como por ejemplo, no sé, estamos haciendo algún Sí, deporte o algo, la neocorteza tipo tarda en reaccionar, sería, y actúa más en rápido, reactivar, ponerle me dijiste. en reaccionar. Bueno, por lo general cuando hay mayor flujo sanguíneo, corre más glucosa y oxígeno por el cerebro, entonces tendemos a estar justamente al revés, más alertas. Entonces, cuantas más pulsaciones, solemos estar más alertas. El tema es que si hay alguna falla en alguna de los vasos, se puede generar una hemorragia, como vimos, en alguna arteria en realidad. Pero eso ya sí hablamos de patología, pero en lo normal, si ustedes están haciendo algún tipo de ejercicio y aumentan las pulsaciones, seguramente está mucho más irrigado ese cerebro, entonces funciona mucho mejor. Es una de las razones por las que se aconseja hacer deporte también durante el día o algún tipo de actividad física, porque por lo general, sobre todo después de los 40 minutos, por ejemplo, de actividad aeróbica, tomamos mejores decisiones y más rápido. Por eso, y esto se ha ganado, hay una persona que se ganó un Nobel por esto. Cuando ustedes tengan que tomar una decisión, lo que se aconseja es dormir, por ejemplo, y salir a caminar. Y esto supuestamente, pero tiene que ser mayor a 40 minutos, te hace llegar a una decisión mejor y más rápido que si te hubieras quedado sentado mirando la pared. Eso está súper demostrado. No sé si entendí y si respondí a la pregunta. Sí, sí, gracias. Y en relación a la pregunta de Florencia, o sea, como tratamiento, como haber tratamiento, hay, pero después no lo cumplen. La mayoría de las veces no van, no tienen interés, se quedan callados muchas veces mirándote, porque aparte son desafiantes, muchas veces. Entonces no tiene mucho sentido en realidad. Hace unos años atrás, ustedes son chiquititos, pero, o sea, comparado con lo que voy a contar, hubo un lío porque habían soltado a Kuchan. ¿De Kuchan han escuchado? Ojo, los psicópatas, ahí estoy viendo lo de Melissa, son los que mejor se adaptan a la sociedad. Vos lo metés en la cárcel y son los que mejor lo llevan. ¿Por qué? Porque instrumentan la emoción. Un neurótico común cualquiera, o una persona que está presa porque se confundieron, por ejemplo, o porque está en juicio todavía y no tiene sentencia, pero está igual preso, la pasa mal. Imagínense, no sé, siente asco, tiene frío, tiene miedo de que le hagan algo, ¿bien? En cambio, el psicópata está re tranquilo adentro. Suele ser líder, ¿sí? Después hay distintos tipos de psicópata. Suele ser líder, entonces también la pasa mucho mejor. Como instrumenta muy bien la emoción, suelen ser los mejores promedios y los que hacen mejor todas las actividades que se les da. Suele ser el que cuando vos llegás, por ejemplo, te pregunta si querés un café, o sea, son muy amables también, medio disociados de la realidad de la cárcel, ¿no? Se controlan muy bien. Y eso hace también que muchas veces salgan antes, por la buena conducta. O sea, siempre lo que se dice es que en la cárcel hay gente pobre y neurótica, porque el psicópata sale antes y el rico paga una buena defensa y sale, ¿sí? O sea, por lo general. Pero el, el psicópata es el típico que por ahí se pone a estudiar en la cárcel y sale antes y es su propio abogado. Hay una película que es fantástica, que es la de Ted Bundy, no sé si la vieron, está en Netflix, que ahí van a ver un psicópata de libro, me encanta. Teodoro Bundy, sí, se llama Ted porque es la abreviatura de Teodoro Bundy. Bueno, esa es fantástica, esa película creo que la vi el mismo día como 3 veces, me encantó. O sea, es fantástico como muestran bien al trastorno antisocial o psicópata. Ted Bundy, no sé si se escribe así, pero búsquenla en Netflix, ahora se las cuento. Bundy, creo que así. Bueno, a ver, esperen que lo busco.
Ted Bundy. Así está bien. 3 manos. Bueno, Ted Bundy es una historia real. Están las cintas de Ted Bundy, sí, están también. Bueno, ahí les cuento. Ted Bundy es un hombre, Teodoro Bundy, que fue un asesino serial. O sea, en serie significa que cuando el asesino es en serie es que hay un patrón que se mantiene. Por ejemplo, siempre mata, no sé, hombres, o siempre mata mujeres, o siempre mata morochas, o siempre mata, ¿bien? Tiene un patrón y se guía por ese patrón. O, por ejemplo, deja una marca, como en Mi Pobre Angelito, pero bueno, este no es un psicópata, que dejaba siempre las canillas abiertas. Bueno, cuando es en serie, se considera que hay un patrón que siempre mantiene. Bueno, Ted Bundy siempre mataba chicas jovencitas, por lo general eran que estaban en la universidad, y por lo general las mordía, ¿sí? O sea, una de las cosas que le hacía las mordía. Bueno, imagínense, en ese entonces no había internet, no había cámaras de seguridad, era como bastante fácil cometer un delito porque, por ejemplo, entre los distritos o entre las ciudades no había comunicación. Entonces, si vos por ahí matabas en, no sé, La Rioja, acá nadie se enteraba, ¿sí? Porque no había comunicación entre los intendentes, no existía, ¿bien? Salvo que mandaras a alguien con un caballo y lleve una carta, ¿sí? Pero era muy difícil. Entonces resultaba muy fácil matar gente porque te podías cambiar de ciudad y nadie podía atar cabos ni enviar información. Bueno, Ted Bundy es una película que está muy buena porque aparte de mostrarte ese asesinato en serie que él hacía, te muestra esta parte que yo les digo de la instrumentación de la emoción, donde él era un padre ejemplar, criaba a su hijastra, era un marido muy cariñoso, te lo muestran que él era muy atento, pero después, por ahí en algún momento, salía y asesinaba a un adolescente. ¿Bien? Y lo que tiene de importante esta película es esto, por ejemplo. Una de ellas, que acá en Argentina no se puede, pero en Estados Unidos sí, me parece, que es esto de que él estaba estudiando abogacía. Entonces él se proclama, digamos, su propio abogado. Él tenía un abogado, pero en un momento se va, creo, y él dice que a partir de ese momento él se va a defender. Bueno, él era su propio abogado siendo estudiante de abogacía. Acá en Argentina podés ser tu abogado, pero no mientras sos estudiante. Sí podés una vez que te recibiste. Bueno, él era su propio abogado mientras estudiaba, porque eso se puede hacer en Estados Unidos. Entonces imagínense un psicópata con todo lo seductor que es siendo su propio abogado. Obviamente a un montón lo sedujo y hubo varios juicios que los ganó, ¿sí? Y después la otra cosa que tiene interesante para nuestro lado es que fue la primera vez que se utilizó un perito para resolver un caso. En este caso fue un perito dentista que lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, ya lo van a ver, ¿no? Pero él se dio cuenta esto de las mordidas y que todas las mordidas eran similares o las mismas. Entonces lo que hizo fue armar una especie de patrón y de figura, de dibujo de las mordidas y la comparó con la mordida de Ted Bundy. Entonces, de esa manera fue una prueba pericial de un perito en donde se corroboró que todas las mordidas de las víctimas correspondían al patrón de mordida de Ted Bundy. Y eso es lo que a él lo vuelve culpable de todos los asesinatos. Porque si no, hasta entonces era solamente el discurso, o sea, Ted Bundy que decía que no fue, y no había ninguna de las chicas vivas para decir que no era así, ¿se entiende? Pues estaban todas fallecidas. Entonces, las pruebas eran, me pareció verlo cruzar, me pareció ver su auto, ¿sí? No había nada concreto. Y esa fue la primera vez en el mundo donde una prueba pericial comprobó la autoría del delito. O sea, para mí es fantástica. A Ted Bundy, después de esto, obviamente se lo culpa de todos los delitos, se lo manda creo que a la horca. Lo encierran y lo mandan a la horca. Bueno, él, unos días antes de que lo maten, llama a un periodista, o una periodista, no me acuerdo, por eso están las cintas de Ted Bundy, y él empieza a contar y declarar todo lo que le había hecho a cada una de las chicas. O sea, en el juicio no lo hizo, pero una vez que ya dijo, bueno, si ya me cuelgan, mañana lo grabo. Entonces, llamó al periodista y están las cintas de verdad en Netflix, él contando cómo mató a todas las chicas y lo que había hecho. Eso obviamente no pasa nunca, pero él lo hizo. Y habla también de estas características narcisistas que suelen tener los psicópatas, en donde quieren ser hasta noticia hasta después de muerto, ¿sí? Como para demostrar que él es un grande y que hace algo que es una hazaña, que es contar lo que había hecho, ¿bien?
Bueno, esas cintas también están en Netflix. Por si alguien las quiere ver. Yo no las escuché las cintas, pero sé que están. La película sí, me parece fantástica. Y el actor es a ver, por ahí, el que la vio lo sabe. Es Zac Efron. Zac Efron. Hace poco le hacían... Ese, sí. Zac Efron. Que aparte lo personifica, pero igual. O sea, lo hace súper parecido. Así, en sus modos, en sus gestos. Las ropas, o sea, la película igualó un montón de detalles reales del caso. Y cada tanto te muestran el video de lo que pasó en la vida real y el video de la película. Te hace como una Profe, creo que en las cintas contracara, de Ted digamos. Bundy, profe, creo que en las cintas él nunca termina confesando que él cometió los asesinatos. Él como que hasta último momento se dice inocente. Habla como en tercera persona en un momento de que alguien podría haber cometido esos asesinatos y los cuenta, pero nunca admite que fue él. Bien, bien, claro, pues yo las cintas no las escuché, pero había entendido, claro, como que él cuando lo están por ahorcar llama a un periodista y empieza a contar, pero claro, no sabía que era en tercera persona. Solo cuando cuenta algunas cosas, cuando le hacen preguntas y dice, ¿qué hubiese hecho un asesino acá? Y él cuenta como lo que habría hecho un asesino, pero después da muchas opiniones de él y habla muy narcisistamente de lo que es él como persona. Hoy creo que se cortó. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ahora sí. Sí, se había cortado. Le decía, perdón, se cortó, que hablaba sobre él. Bueno, esa película está fantástica. Y lo que les contaba antes, o sea, para el que la quiera ver hoy, mañana o el fin de semana, no se va a arrepentir porque es fantástica, salvo que obviamente no le gustan estas temáticas. Escucho todo cortado. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo te escucho bien, profe. Bien, bueno, lo que les contaba que este fue un error, que esto se los cuento para que, igual es algo que se sabe y se charló y todo, pero es para que no cometan el mismo, porque es un detalle técnico, o sea, ustedes no tienen que olvidarse que ustedes están haciendo una carrera que es psicología y que tiene lenguaje técnico que la hace distinta al lenguaje técnico de otra carrera y del lenguaje coloquial y mundano y vulgar viene del vulgo, ¿sí? Y en general, ¿bien? Hay palabras que son técnicas, por ejemplo, percibir para nosotros significa una cosa, para los abogados significa cobrar, ¿bien? Hay un montón de palabras que son bien técnicas y que ya dejan de estar, por ejemplo, si nosotros decimos histérico, no estamos pensando en la persona que va al boliche y te dice, quiero bailar, no quiero bailar, te doy un beso, no te doy un beso. No, para nosotros ya histérico es otra cosa, ¿bien? Bueno, lo mismo pasa con esto. ¿Qué pasó? Ustedes como sabrán, hay un caso que fue muy conocido de White y de Bahía Blanca, que fue el caso de Kuchan, que supuestamente él asesina a una chica, va preso, después de un tiempo sale en libertad y creo que como condición tenía que hacer terapia. Bueno, él estaba en Montehermoso, que ahora creo que sigue en Montehermoso. ¿Ustedes reconocen el caso? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces él estaba yendo a terapia con unas chicas de Montehermoso, un grupo de Montehermoso, era como si le dijera una salita, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Las chicas hicieron un escrito diciendo que le daban el alta. ¿Qué significa técnicamente darle el alta a alguien? Que ya está bien, ¿sí?
que ya lo superó. Ese informe, si lo buscan, está en internet, porque fue muy controversial. Que ya está saludable, que no le hace falta, que es una persona con juicio de realidad. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ella arma un informe diciendo que le dan el alta, y él obviamente usó ese informe para mostrarle a la justicia y decirle que él ya estaba bien y que no necesitaba volver a estar preso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál fue el error que cometieron acá? En realidad parece ser que Kuchan iba a esas sesiones y no hablaba. Entonces, en realidad, lo que tendrían que haber puesto no es que tenían sesiones con este hombre, sino que fueron meras entrevistas, porque ahí está el lenguaje técnico. En las sesiones significa que la persona está proporcionando y comprometiéndose con el espacio. En la entrevista no. En la entrevista es simplemente dar datos o quedarse callado, ¿bien? Entonces, técnicamente tendrían que haber puesto que fueron entrevistas psicológicas, y ellas pusieron que fueron sesiones. Después pusieron que le daban el alta, y en realidad no tendrían que haber puesto que le daban el alta, porque dar el alta significa todo esto que les comenté, ¿sí? Que ya está saludable, que no es peligroso para sí ni para tercero, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa que se armó terrible lío, porque él usó ese informe para obtener un montón de beneficios, por errores técnicos de las psicólogas que hicieron ese informe, que obviamente no tenían por qué saber al detalle cuestiones que tienen que ver a veces con la psicología forense, pero bueno, fue un error que trajo un montón de problemas, y estas pobres psicólogas, porque creo que fueron dos, obviamente tuvieron un montón de rechazo de parte del pueblo, porque imagínense, el pueblo estaba peleando para que lo saquen de Montehermoso porque tenían miedo, porque él ya había, por ejemplo, corrido a chicas en la camioneta, por ahí si iban caminando por Montehermoso, él se les arrimaba con la camioneta y les preguntaba la hora. O sea, ya venía molestando supuestamente un par de chicas, y ellos habían pedido que lo saquen del pueblo. Del pueblo, llego del pueblo, pero no es del pueblo, de Montehermoso, ¿bien? Y las psicólogas van y hacen un informe diciendo que le habían dado el alta, que habían hecho sesiones de psicología y que bueno, que no tenía que ir más. Entonces imagínense que fue como un relato totalmente contrario a lo que pensaba la mismísima gente de Monte, incluso ella. Pero fue todo por errores técnicos, ¿bien? Que él obviamente lo utilizó para su beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un informe para este tipo de trastornos de personalidad o de cuestiones, porque uno tiene que hilar muy fino y ser muy cuidadoso con cada una de las palabras que utiliza, porque se puede mal utilizar. O sea, sobre todo en este tipo de personalidades que suelen ser muy lúcidas también muchas veces, o como les digo, instrumentan tan bien la emoción, y la mayoría y todo lo que hacen en general es tomado como objeto, entonces le van a encontrar el provecho a ese informe de alguna manera. Por eso hay que ser muy cuidadoso con este tipo de pacientes y con el lenguaje técnico. Pero bueno, así hablando de este tipo de personalidades, así algo cercano pasó en Bahía. Hablando de psicópatas y antisociales, más o menos sería ese. Supuestamente la corteza frontal no funciona de la misma manera, tienen supuestamente una hipofunción, dicen algunos, de los polos frontales. Después, yo no la terminé, tengo que repasar los resultados, pero yo lo que estoy evaluando es una enzima, que estoy viendo a ver si en este tipo de personalidades funciona distinto con la gente neurótica, digamos. La estructura común normal sería, si es una cuestión física o no. Hay otros que plantean simplemente que, esto va a sonar duro, pero lo que dicen es que simplemente son hijos de puta. Es más, hay un libro que se llama, creo que HDP, así, que habla de todo este tipo de personalidades, en donde no se la justifica a través de la patología, sino que simplemente se la considera mala gente, o como dicen, hijos de puta, sí. Obviamente, para poder hablar con autoridad hay que saber del tema, estar en el tema, en el expediente, etcétera, etcétera, pero hay algunas teorías que no lo justifican a través de la enfermedad, porque eso puede ser un aliciente y disminuir la pena, por ejemplo. El libro es de este periodista que también es abogado, Canaletti,
por si a uno le interesa leer sobre eso, que creo que hace un repaso por distintos casos donde supuestamente fueron cometidos por psicópatas. Bien. Bueno, voy a cerrar acá. Dice, no hay otra cosa además de la... Es como coincidencia. Espera, no hay otra cosa además de las pulsaciones de bebés. ¿Son menores? De evidencia. No entiendo bien la pregunta, pero lo que se ha visto es que los bebés que ya van a nacer con una predisposición psicopática, o sea, con un trastorno de personalidad psicopática, que viene a ser, como dicen, como el color de ojos, uno ya lo trae, de chiquititos tienen menos pulsaciones en el vientre. Cuando se le hace el ecodoppler a la mamá, tiene menos pulsaciones que un bebé, digamos que no tiene ese trastorno. Y son muy crueles con los... no hay drama, María. Son muy crueles con los animales de chiquititos. Así como otro patrón que tienen. Después, una vez me consultaron por un nenito chiquitito que había metido el gatito de la hermana en el Kohinoor. Y lo que a mí me habla una persona de la escuela donde él iba, porque él estaba contando esa anécdota regodeándose, ¿sí? Y la hermanita obviamente la pasaba re mal. Y él no se daba cuenta de lo terrible que había sido. Después otro día estaba dando vuelta, él tenía como un perrito, un caniche, y le había clavado el tenedor, y el perrito salió corriendo y el tenedor le quedó clavado, pobrecito, en el lomo. Y él también contaba esa anécdota como si fuese algo normal, natural, como si fuese algo chistoso también. Y obviamente la hermanita la pasaba re mal. Bueno, ahí ese chico ya está mostrando cierta crueldad, cierta no, demasiada crueldad hacia los animales. Claro, no hay forma de saber o de arrancar tratamientos de pequeño. Y por eso hay que tener un ojo muy ávido y saber de estas cosas, sobre todo la señorita de jardín, las maestras de los primeros años, el pediatra. O sea, si ya llevan los papás al nene al pediatra y le dice, y el nene, no sé, mató al gatito, esto que les estoy diciendo, lo metió en el Kohinoor, le clavó el tenedor, y bueno, una cosa es hacer travesuras y otra hacer esto y regodearse de alguna manera. Ahí ya deberías poner el ojo y consultar como en su momento hicieron conmigo. Pero para eso hay que saber del tema. Pero cuando se trata de un trastorno de personalidad antisocial, ya muestran patrones de su personalidad desde chiquititos. Hay también, sí, tratamiento de medicación. Pero bueno, hay que ver también cómo funciona y si lo quiere tomar, porque imagínense que la mayoría piensa que está bien. En Estados Unidos, pero solamente si cometiste un crimen sexual, hay un tipo de tratamiento, pero solamente se puede realizar si está de acuerdo la persona. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona va presa porque cometió un delito sexual. Bueno, ellos hacen lo que se llama una castración química. Sí, el tema es súper intenso, sí. Hacen lo que se llama castración química, pero tiene que estar de acuerdo a la persona, que es que se le inyecta una cantidad de determinadas hormonas que lo que hacen es frenar la producción de testosterona y entonces las personas es como que quedan anuladas, hablando o sea, en relación a lo que es el deseo sexual, y entonces ya no cometerían más crímenes. El tema es que tiene que estar de acuerdo la persona y aparte que por ahí no es tan reduccionista el tema. ¿Qué quiero decir? Que por ahí el tema en estos casos del psicópata no es en sí la penetración, sino que si aparte hablamos de una perversión, por más que le demos esa testosterona, quizás puede intentar abusar de otra persona con otra cosa, ¿sí? Con un objeto o observando desde lejos cómo tienen relaciones. O sea, no siempre es buen tratamiento la castración química. Pero es cierto, es verdad que lo que se ha notado es que descienden un montón las intenciones de abuso, por ejemplo, y de perversión. Eso sí es verdad. Así como están las teorías que marcan que cuanto más testosterona, más de estas conductas se pueden llegar a tener. También, obviamente, hay psicópatas y el trastorno de personalidad psicópata del lado femenino, o sea, no siempre son varones, ¿bien? Eso también. Aparte de cómo se ven, que les decía hoy que no los prejuzguen, no siempre son asesinos, sino también que hay mujeres también. Así como, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad se espera que la mayoría sean mujeres,
por cuestiones también físicas y culturales. En los trastornos de personalidad antisocial, la mayoría, es verdad, suelen ser genéticamente varones. Y a partir de este descubrimiento es que se empiezan a hacer los tratamientos de testosterona, esto que les decía de la castración química. Porque parece ser que aumentan las conductas antisociales cuanto más testosterona hay en el cuerpo. Pero esto es una teoría, ¿sí? No quiere decir que sea verdad. Pero por eso el tratamiento tiene que ver con la testosterona, en Estados Unidos. En Argentina eso no se hace. Se llama castración química. Después otro que me parece también bastante frío, así si quieren ver una entrevista, es este hombre que mató a la mujer de 70 puñaladas, que era el jefe de Avon, me parece, o algo así. ¿Cómo es que se llama? Que la mató en un country, ¿se acuerdan? Sí, Ya les digo, a ver. Fernando Farré. Se los voy a poner acá abajo. Fernando Farré. Bueno, fíjense que hay una entrevista, hay una que hace con Canaletti, creo, y una que hace con Mariana Fabiani, creo que nada que ver. A ver, Farré. Y con este otro más, Canaletti, bueno, después tiene otro más, con otro más, bueno, si se fijan está en YouTube. Bueno, es muy interesante también la entrevista que, a ver si es esta, cómo habla él, ¿no? Con esa frialdad. Nada se siente mejor Sobre la que poder esposa. ir al baño. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. Y que tiene algunas partes que Acá, son muy, a ver. muy llamativas. Bueno, esta es una de las entrevistas. ¿Empezamos a compartir? Dale, va. Bueno, después la otra que dicen que también es una psicópata es Nair Galarza, por ejemplo. Al que le interesa ver una entrevista femenina de una supuesta, un supuesto trastorno antisocial y o psicópata, pueden ver la entrevista. Esa sí la hizo Mariana Fabiani a Nair en la cárcel. Esa es otra que pueden también, si les interesa la temática, mirar, así como casos argentinos. Y después está el del que murió hace poco, el del dentista, que también, y se quedó en la duda siempre. Ya les digo el nombre. Barreda, ¿sí? Ricardo Barreda. ¿Por qué se lo consideró, les cuento, un antisocial, supuestamente? Porque él se levanta una mañana y baja como al sótano a buscar unas tijeras, supuestamente para cortar el pasto. Bueno, y él vivía con la suegra, la esposa y las 2 hijas. Y él lo que cuenta es que siempre lo maltrataban y le decían Conchita. Conchita hace esto, Conchita... Bueno, él se levanta, se va a buscar esas tijeras, así al sótano, y escucha que creo que la suegra le dice, Conchita, anda a comprar facturas. Era un sábado al mediodía, la mañana, perdón. Y eso dice que a él le hace como una especie de clic, y agarró, tenía un arma, supuestamente una escopeta, creo, ahí en ese sótano, sube, y la ve a la suegra, le tira a la suegra, la mata. La ve a la hija, la mata. La ve a la mujer, la mata. Y su hija, que supuestamente era la favorita y la única que no lo molestaba, va bajando la escalera, que él dice que es de lo único que se arrepiente, la ve que va bajando y le pega otro tiro. Bueno, después de eso, él guarda el arma, la llama al amante, se van a creo que a un hotel de alojamiento y de ahí se van a comer una pizza. Él vuelve a la casa y llama a la policía. Y les dice que encontró a la mujer, a las hijas y a la suegra muertas. Cuando llega la policía, lo que les llamó la atención a la policía es que él estaba así, tranquilo, y que les iba mostrando como si fuese un museo. Bueno, esta es mi hija, Pedrita, no sé, bueno, la que ven allá es mi suegra, pasen por acá que les voy a mostrar, esta es mi mujer, bueno, empezó a describir así la situación. Y eso es lo primero que le hace ruido a la Policía Federal. Bueno, este es un caso bastante también controversial porque lo que él dice es que fueron años de soportar violencia de parte de las mujeres de la casa y que él reaccionó de esa manera ese día, pero lo que después no termina de cerrar es que él se va a comer, se va con la amante al hotel, llama a la policía,
no denuncia el hecho, sino que dice que las encontró muertas. Describe la escena, o sea, bueno, no terminó de cerrar. Él estuvo preso, después en un momento salió, que una mujer como que se compadece de él y se lo lleva a la casa, porque ya era mayor, y no sé si no se casó o algo así, bueno, y falleció hace poco. Pero ese es otro caso que al que le interesa, es el caso de Barreda. Este caso, como les digo, es bastante controversial porque hay gente que en realidad lo toma como si fuese una cuestión de violencia de género, o sea, pero de género de la mujer hacia el hombre, ¿sí? Como que él no hubiese reaccionado así si las mujeres no lo hubiesen violentado, y otros que directamente lo que dicen es que en realidad él las mató, o sea, que no había razón, obviamente, para matarlas. Y fue bastante también conocido porque él era un médico muy bueno de La Plata, si mal no recuerdo. Era muy conocido como médico. Estos son todos así casos que por ahí tienen que ver con estas temáticas que estamos hablando ahora de antisocial y psicópata. Yo digo que supongo porque yo no participé de las causas, entonces no me consta, pero es de lo que he escuchado y he leído. Para que le interesa, ahí tiene información. Y bueno, y después el otro, que yo creo que es otro gran psicópata, es que hay una película, que tenía a la gente guardada en una habitación. El clan, ¿cómo era? A ver si alguno se acuerda. El clan Pucho. de los Puccio. Ese es otro que me parece el Puccio Arquímedes, el padre, me parece que ese sí era un psicópata. Puccio, sí. Bueno, esa es otra, bueno, esa peli la pueden ver también, está muy buena. Y después hay un hombre acá en Argentina que es un psicólogo, que es como el supermaster mega genio de estos temas, que es Hugo Marietán, a ver si lo voy a agregar. Pueden hablar con él, escribirle. Uy, ¿le pueden decir a Victoria Aman que se vuelva a conectar? Que saltó la invitación, no sé qué pasó. Bueno, Hugo Marietán es un psicólogo que está en Buenos Aires, que tiene Facebook, Instagram, lo que quieran, que él estudia todo lo que tiene que ver con psicopatía, da muchas veces charlas gratuitas, y ahora por lo que vi está estudiando a los hijos de los psicópatas. Es decir, vos como hijo, hablando del clan, ¿no? Vos como hijo, ¿cómo te movés dentro de la sociedad habiendo sido criado por un psicópata? ¿Qué características podés llegar a tener? ¿Cuáles son las dificultades que podés tener en torno a los vínculos? O sea, esto está muy bueno, que ustedes empiecen a pensar a la persona en el consultorio con un contexto, ¿sí? Y con una crianza. Porque eso también en gran medida va a ser la manera en la que lea el mundo, según esa crianza. Bueno, supuestamente los chicos, los hijos de las personas con alguna de estas características tienen características especiales. O temáticas muy específicas. Bueno, Hugo las está estudiando. Así que al que le interesa, Hugo Marietán es un psicólogo que está súper especializado en esto. Y da cursos, charlas, jornadas. Bien. Justo hoy da una charla. Ah, buenísimo. Sí, algo había visto. A ver, ya les digo, a ver si encuentro se las mando al grupo. A ver, Hugo Marietán. Vamos a buscar. Marietán. Hablemos. A ver, 3 de septiembre, hoy. Ahí se las mando al grupo. Está bueno porque es accesible. O sea, es una persona que está viva, que está en Buenos Aires, que te va a contestar. Ahí le mandé al grupo. Al que le interesa, se une. Ahí está. Bien. Bueno, es súper interesante. Aparte, hay un montón de características de personalidad que se suponen tienen que ver y dependen del funcionamiento cerebral. Y se está estudiando, obviamente, y esto es una cuestión abierta, si las características psicopáticas o la personalidad antisocial tiene, digamos, su razón de ser en una cuestión meramente biológica, o no. Ah, bien, gratuita, y dice Selena que es gratuita. Uy, fantástico, si pueden escuchar a Marietán gratis, háganlo.
A ver. Hablemos de psicopatía en Uruguay. Operadores jurídicos, auxiliares forenses y público en general. Me enamoré de la psiquiatría, confesó el ser homenajeado en el programa de consagrado. Psiquiatra, bueno, por Zoom. Bueno, genial. Fíjense que es un psiquiatra, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere agregar o decir algo más? Bueno, entonces voy a pasar las filmitas. Obviamente, como yo les dije, como me dedico a todos los forenses, siempre mi pincelada va a ser de ese orden, ¿sí? Pero por ahí, obviamente, tenemos otros tipos de trastornos antisociales o psicópatas que, por ejemplo, no se hace cargo de los hijos, no pagan la cuota, bueno, y de eso nadie se entera, ¿sí? O puede pasar más como normalizado. Bueno, entonces, estábamos viendo sobre corteza cerebral. ¿Lo están viendo bien ahí en la filmina? Sí, sí. ¿Sí? Bien, genial. Bueno, entonces, la corteza, para que ver acá, está formada por lóbulos cerebrales y dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. La neocorteza está formada por 4 lóbulos, recuerden. Los frontales, temporales, parietales, occipitales. Bueno, predominan la sustancia gris, es decir, los cuerpos neuronales. Bajo la corteza discurren millones de axones que conectan las neuronas corticales con neuronas localizadas en otras partes del encéfalo, y ustedes ya saben ahora además, y del cuerpo, ¿bien? Porque recuerden que no solo hay en el encéfalo. A ver, para que voy a checar la imagen, así se ve mejor. Acá. Bueno, hemisferios y lóbulos. Los dos hemisferios van a estar separados por la fisura o cisura longitudinal, ¿sí? Cada hemisferio está dividido en 4 lóbulos, que ustedes ya los conocen: frontal, parietal, temporal, occipital. Bien, acá tenemos un dibujito. Esto lo paso rápido porque después se los voy a pasar y ya lo vieron. En la fisura longitudinal es la que está así en el centro, ¿sí? La que divide los dos hemisferios. Acá tenemos un dibujito. Y acá se ve la fisura longitudinal, ¿sí? Esta que está acá. Bien. La que divide los dos hemisferios. Bueno, vamos a seguir. Esto lo voy a sacar, esto no. Después lo saco. Pero vamos a pasar. Bueno, esto ya lo deben saber, que cada lóbulo tiene un área de proyección primaria, que a grandes rasgos podemos nombrar. El lóbulo frontal se hace cargo de todas las funciones primarias que tienen que ver con lo motor, el lóbulo parietal con lo sensitivo, el lóbulo parietal con las cortezas primarias auditivas, y los lóbulos occipitales con las cortezas primarias visuales. Bien, todo lo que es frontal motor, todo lo parietal sensitivo, todo lo temporal auditivo y todo lo occipital visual. Bien, es la corteza primaria. Bien, acá hay un dibujo. Acá podemos encontrar la corteza motora primaria, que es frontal, la corteza primaria sensitiva, que es parietal, que acá está en verdecito, la corteza primaria auditiva, que si se fijan está a la altura del oído, ¿sí? O sea, magnífico cómo está conectado el oído con su corteza. Y por último, la corteza visual occipital. O sea, la corteza primaria visual. Bien, esto sí, ya lo sabían. Sí, profe.
¿Sí? Bueno, ¿vieron las 6 capas de la corteza? Pues la corteza no es como un pedazo de masa y se terminó, no, está organizada en 6 capas. ¿Vieron las capas? No, no las vimos, profe. ¿No las vieron? Bueno, la corteza, entonces esto sí lo vamos a ver. La corteza está dividida en 6 capas, ¿bien? Se lo tienen que imaginar una encima de la otra, ¿sí? Imagínense una cosa así. No es una sola masa, ¿bien? Sino que son 6 capas la corteza, ¿sí? Y van bajando hacia más al centro, hacia la subcorteza. Bueno, ahora vamos a ver las 6 capas, ¿bien? Son sencillas de recordar el nombre, no se asusten, y ahí al costado de cada capa está el dibujito de cómo se ve, si uno lo observaría, ¿sí? Por el microscopio, cuáles son las características de esa capa que me permiten saber en cuál estoy, ¿sí? Si estoy en la primera, si estoy en la cuarta, ¿sí? Bueno, la primera se llama molecular, capa molecular. La segunda se llama externa granular. La tercera, externa piramidal. Esto está en inglés igual. La cuarta, interna granular, o sea, se llama igual que las capas de arriba, pero ahora es interna en vez de externa. Después entonces está la interna piramidal y por último la multiforme. Entonces, molecular, externa granular, externa piramidal, interna piramidal, multiforme. ¿Por qué se repite, profe, en cada capa láser, la palabra láser que dice molecular láser, external granular láser? Porque es capa. De capa. Perdón, no se escuchó bien. ¿Qué decía? Por capa. Viene a ser capa molecular. Capa externa granular. Layer es capa en inglés. Ah, bien, bien. En el libro no está esta foto, ¿no? Porque no la encontré yo. Tienen una parecida, me parece. A ver, esperen que me fijo, a ver, capa. Creo que la tienen, pero está en español. A ver, les voy a mandar un dibujito donde está en español. Así nos hacen... Y está color. Bueno, color. O sea. Tienen un dibujito muy parecido a ese en el libro, si no me equivoco. Ahora les voy a mandar otro dibujito que me gusta. Que se ve un poquito mejor la diferencia de las células. Si se fijan ahí, por ejemplo, la segunda dice capa granulosa externa. Bueno, es lo mismo que decir externa granular, ¿sí? O sea, se entiende que es la segunda. O granular externa, en vez de granulosa externa. Bien, pero todos sabemos que es externa y es la granular, o sea, no es la piramidal. Bien. Bueno, entonces, ¿qué incorporamos? Complejidad. O sea, la corteza no es una sola capa, sino que son 6 capas. Bueno,
Estas 6 capas se van a dividir a su vez, o sea, cada capa va a tener una función, o va a ser eferente, o va a ser asociativa, o va a ser, como vamos a ver, aferente. Bien, o sea, cada capa se va a encargar o de recibir información, o de enviar información, o de asociarla. Bien, entonces, así como vimos de las neuronas, que esto no dejan de ser neuronas, como hemos visto, se diferencian por su forma y su función. Bien, bueno, las capas también se ven distintas, como vimos según su forma, y tienen distintas funciones. Bueno, la capa 5 y la capa 6 van a enviar información, ¿sí? Son eferentes. Esto lo voy a unir. Ahí está. Son eferentes. La capa 4 es aferente, eso significa que recibe información. Si se fijan en el segundo dibujito que les mandé, abajo fíjense que hay unas flechitas en rojo que dice fibras corticales eferentes. ¿Bien? Eso es porque envían información, ¿sí? Baja. Y las aferentes, ven que ahí las flechitas son azules, en ese dibujito de acá, y van como para arriba, ¿sí? Porque recibe información y la envía, ¿sí? Entonces, la capa 5 y 6 envían información a otras regiones. Uy, esperen que voy a conectar la compu. Ahí estoy. Ah, estoy. Bueno, entonces, capas 5 y 6 envían información. Cuando se envía se dice eferente. Y cuando se recibe se dice aferente. La capa 4 es aferente, porque recibe información. Y por último, las capas 1, 2 y 3, ahí se las voy a poner en negrita, van a recibir aferencias desde la capa 4 y están desarrolladas en las áreas de proyección secundarias y terciarias. Son capas de asociación, que eso ya también seguramente lo van a ver en alguna otra materia que tengan de neuro, que son las cortezas de asociación. Son la capa 1, 2 y 3. Reciben la información de la capa 4 y las intentan asociar. Ustedes tienen en el librito un dibujo de un chico que va caminando y está como lloviendo. Está lloviendo. Y él recibe esta información, ¿sí? La asocia y dice, está lloviendo, y abre el paraguas, ¿sí? Ahí te da la pauta cómo ingresa información
seguramente, imagínense por la capa 4, y las capas 1, 2 y 3 la asocian y dicen, bueno, está cayendo algo del cielo, me moja, está frío, el día está nublado, está lloviendo. Tengo que abrir el paraguas, por ejemplo, para cubrirme. Bien, bueno, entonces, la corteza tiene 6 capas, las 5 y las 6 envían información, la 4 recibe, la 1 y la 2 y la 3 asocian la información aferente de la capa 4. Bien, bueno, y acá hay un dibujito que les resume lo que vimos recién, ¿sí? La capa 1, 2 y 3 son asociativas, la 4 es de aferencias y las 5 y las 6 son de eferencias. Esto en sí es para que ustedes incorporen que la capa no es única, sino que está dividida en 6 y que cada parte de la capa tiene distintas funciones y anatómicamente se ve distinta. ¿Bien? Es para incorporar complejidad. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver más que esto, ¿sí? No nos vamos a meter con cada tipo de célula de cada capa, ¿sí? Eso no. Pero es para que ustedes entiendan que la capa tiene 6 capas en realidad. Y que la mismísima capa tiene comunicaciones entre ellas, ¿sí? No es una única, sino que hay distintas funciones dentro de la capa. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Están aburridos? Bien, bien, no. Bien, bueno. Vamos a ver un poquito de tronco encefálico. ¿Vieron algo de tronco? Más allá del otro día que vimos sobre, que hablamos de Cerati, etcétera, etcétera. ¿Ya vieron tronco encefálico? Nos mandaron un PowerPoint y nada más, creo yo. Claro, lo dimos así. Nada más, bueno. Entonces, sin detalle, bueno, porque acá van a tener bastante detalle. Bueno, esto es un poquito largo, pero es sencillo, ¿sí? O bueno, sencillo dirán para la profe. Pero bueno, tronco encefálico tiene mucho detallecito, pero es sencillo. Lo vamos a ver entonces. Bien, tiene mucho dibujito, por ahí un poco más divertido, supongo. Bueno, tronco encefálico. Ustedes ya más o menos tienen una idea por lo que me dijeron que vieron en esas filminas y lo que hablamos el otro día, ¿bien? El tronco encefálico interviene en la regulación de todo lo que es básico, ¿sí? Recuerden, alimentación, sed, ¿sí? Las ganas que tienen o no de comer o de tomar algo, de la temperatura corporal, del ciclo sueño y vigilia. Acá en el tronco encefálico encontramos, que el otro día una compañera preguntaba, bueno, ¿y dónde hay sustancia reticular? Bueno, en el tronco encefálico encontramos sustancia reticular, por ejemplo, que ya lo vamos a ver. Y tiene que ver mucho con la regulación del sueño y la vigilia. El tronco encefálico, sí, tiene entre sus funciones todas estas que estamos viendo. Las asociaciones que hace, por ejemplo, cuando quiere correr, caminar, entrenarse para ciertas actividades y la conducta sexual. ¿Sí? El tronco encefálico se encarga de lo más básico, imagínense, que tiene el cuerpo, las funciones más básicas.
Bien. Es más, hasta se pueden imaginar, aunque no es así, dice tronco del encéfalo, ¿sí? Se pueden imaginar el encéfalo como si fuese la copa del árbol y el tronco lo que está más abajo, ¿sí? Lo que se llama tronco encefálico, imagínense. Como si fuese un brócoli. Bueno, el tallo nace el tronco y después viene la corteza, ¿sí? Que es lo más florido, digamos. Bueno, esa parte más básica, el tronco, se encarga de todo esto, la sensación de hambre, de sed, la regulación de la temperatura corporal junto con el hipotálamo, la regulación del sueño y vigilia junto con el hipotálamo, perdón. Todas estas, el tronco está en plena comunicación con el hipotálamo, ¿sí? Que es la que les comenté, que es la única estructura del cerebro que nace madura, ¿bien? Porque esto es básico. Bueno, entonces, tronco encefálico. El tronco encefálico se va a dividir en 3 partes, que ahora cuando vean esto, ustedes ya saben qué es. O sea, sí, o sea, ya se dan una idea, no es que leen por primera vez diencéfalo, ¿bien? Porque ya lo estuvimos viendo. Entonces, el tronco encefálico, desde esta teoría que estamos viendo ahora, se va a dividir en 3 partes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otras teorías que no incluyen al diencéfalo, pero en esta que vamos a ver, lo vamos a incluir. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar el cerebro y decir, bueno, el tronco encefálico es diencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Qué es lo que estamos dejando de lado? ¿Qué no es tronco encefálico entonces, según esta teoría? ¿Cuál es la estructura que no sería tronco? Estamos dejando de lado una parte del prosencéfalo. ¿Y cuál es esa parte? El telencéfalo. Sí, muy bien. Sí, sí. Esa última parte que se la considera corteza. ¿Bien? Entonces, el tronco encefálico sería el diencéfalo, el mesencéfalo junto con el rombencéfalo. ¿Bien? Ustedes ahora esto ya lo leen y ya entienden de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, hacen una idea de dónde está ubicado. Entonces, el tronco no es corteza. Bien, la corteza sería el telencéfalo. Bueno, ahora lo que vamos a ver en las próximas filminas es de qué está compuesto el diencéfalo, de qué está compuesto el mesencéfalo y de qué está compuesto el rombencéfalo. Y ahí romboencéfalo, está bien. Y de ahí terminaría la unidad 2, ¿bien? O sea que lo próximo que vamos a ver es qué incluye el diencéfalo. Ustedes ya saben que el telencéfalo es la corteza con sus hemisferios, ¿no? Bueno, ¿qué incluye el diencéfalo? ¿Qué es el mesencéfalo? O sea, ¿cuáles son las estructuras que lo componen? ¿Y cuáles se componen el rombencéfalo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, que por ahí nos va a llevar, obviamente, esta clase y la que sigue, para que nos vayamos organizando también con el tema fichas de examen, ¿bien? Recuerden que igual el examen es después de la unidad 3, pero para que se vayan organizando con el tema resúmenes, lectura, etcétera, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a empezar por el diencéfalo, ¿sí? Vamos a ver qué incluye el diencéfalo. Bueno, el diencéfalo incluye estas 3 estructuras. Tálamo, que ya lo han escuchado seguramente un montón de veces, epitálamo, que por ahí esta es más novedosa, y el hipotálamo. Los dejo que copien esto tranquilo, porque es importante.
¿Me avisan cuando ya lo copiaron? Sí. Sí, bueno, entonces, el tálamo, que es una estación de relevo. O sea, ustedes imagínense que el tálamo es una especie como de terminal de ómnibus, ¿bien? Ingresan a él toda la información, ¿sí? Que ingresa al cerebro, y él se encarga de darle un destino, de decir, bueno, vos vas a Córdoba, vos vas a Tucumán, vos vas allá, ¿bien? Es el que se encarga de filtrar también información, de, por ejemplo, decir, vos no salís a ningún lado, te quedás acá, ¿bien? Y también es el que se encarga de enviar la información al lugar correcto al que le corresponde ir. Esto es muy importante porque en las esquizofrenias, por ejemplo, el tálamo no filtra bien la información que ingresa al cerebro y supuestamente de ahí es que empiezan a derivar las alucinaciones y los delirios, por ejemplo. Bueno, tálamo en latín significa habitación interna. Epitálamo, habitación superior, entonces ya se dice epi, ustedes ya tienen que pensar que está encima de algo, sobre el tálamo, o sea, ya anatómicamente se pueden imaginar dónde está. Y el hipotálamo, hipo es habitación inferior, hipotálamo, perdón, habitación inferior, hipo es siempre inferior, ¿sí? Hipoglucemia, ¿sí? Hay menos glucosa, por ejemplo. Hipotiroidismo, hay menos hormona tiroidea, ¿bien? Todo lo que empieza con hipo significa que es inferior. Todo lo que es epi, superior, ¿sí? Bueno, entonces, si yo les muestro un dibujito, rápidamente lo podrían, si ustedes se ubican al tálamo, o cualquiera de los otros dos, puede más o menos imaginarse dónde está el resto, ¿bien? Bueno, acá vemos el hipotálamo, entonces arriba está el tálamo, y encima el epitálamo, que acá en esta foto no lo veo, pero ya lo suponemos que está por encima, ¿bien? Pero es como una El sola tálamo es este estructura. redondito. No, son distintas, Ah, no veo bien, pero perdón. las tres juntitas forman el diencéfalo. Ah, acá el hipotálamo está en verde, ¿sí? El tálamo está en rosado y no hay fotito del epitálamo. A ver si encuentro una en internet que esté bien marcado. Epitálamo. Esta imagen está recortada, pero debería ser el que sale para acá. A ver si encuentro una imagen más bonita. Sí, debería ser este que sale de acá. Estoy buscándole una imagen que se vea bien. A ver esta en color. Les voy a mandar esta. Bueno, si yo no me equivoco, porque acá está recortado, acá estaría el epitálamo, que es esto que está acá recortado en el dibujo. El hipotálamo es lo verde y lo rosado es el tálamo. ¿Bien? O sea, para que se vayan ubicando dónde están ubicados. Esto de acá es el cuerpo calloso, que son unas de fibras, sustancia blanca. Bien. La glándula pituitaria. Acá está la protuberancia. Entonces, esto que está acá abajo, ¿qué es? Si esta es la protuberancia. Esto que está acá abajo, es difícil la pregunta, pero por ahí alguien se acuerda. Debajo de la protuberancia, esta otra pancita. No es el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo es, sí, sí, muy bien.
y después baja la médula. Acá tenemos cerebelo. Bueno, esta imagen ya la van entendiendo. Acá ya tienen la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el tálamo, epitálamo, hipotálamo, glándula pituitaria. Después tenemos acá la protuberancia, el bulbo y la médula. Y acá cerebelo. Y esto, bueno, ya si sacan esto, ya me doy por gratificada al 100%. ¿Qué es esta montañita que se ve acá? Me suena que es un puente, un conducto, un canal. No, ay, no sé. Sí, va por ahí. El puente de Barolio no es. No. Esto que está acá. Es lo que conduce los ventrículos, el acueducto. Sí, por ahí, sí, va bien. Sí, pero el triangulito, o sea, vas bien, sí. El acueducto cerebral, muy bien, es este que está acá. ¿Y esto que está acá? El triangulito. Estás bien ubicada igual, ¿eh? Encontraste el acueducto, muy bien. No No, es un. Florencia. No es el cuarto ventrículo, ¿no? A ver, Melissa. Sí, muy bien, es el cuarto ventrículo. Sí, muy bien. Costó. Es el cuarto ventrículo, ese triangulito. Pero estaban ubicados, muy bien. Acá el acueducto, muy bien, y acá está el cuarto ventrículo. Fantástico. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta es una imagen superior del diencéfalo, ¿sí? De un muchachito con diencéfalo. Entonces vamos a ver los dos tálamos, porque tenemos dos tálamos, uno derecho y uno izquierdo. El tálamo tiene como una formita de canoa, imagínense. Y ahora no nos vamos a meter igual, o sea, quédense tranquilos, pero a su vez el tálamo tiene un montón de divisiones, ¿sí? Ahí solamente les muestra 3, pero tiene un montón de núcleos, igual que el hipotálamo, tiene un montón de regiones. Y cada región se encarga de algo, por ejemplo, en el hipotálamo. Una de la temperatura, el otro del deseo sexual, el otro de las ganas de tomar agua, el otro de las ganas de comer, ¿sí? Bueno, tanto el hipotálamo como el que estamos viendo acá, el tálamo, tienen un montón de, imagínense como subdivisiones, que en realidad se le dicen núcleos, que tienen distintas funciones. Bueno, tenemos dos tálamos, uno izquierdo y uno derecho, y tenemos un hipotálamo y un epitálamo, ¿sí? Son súper importantes, el diencéfalo es re importante. Bueno, esta es una imagen para que se ubique más o menos dónde está. El hipotálamo tiene más o menos el tamaño, dicen, de una arveja, para que se den una idea. Y está en el centro del cerebro, ubicado más o menos. Bueno, ahora vamos a ver. Acá hay unos dibujitos de los núcleos del tálamo, pero no se los voy a tomar, ¿sí? Es una imagen para que ustedes sepan que el tálamo no es simplemente todo, o sea, toda una función. No, tiene un montón de funciones. Esto lo vamos a subir. Bueno, entonces como les dije, los dejo copiar, el tálamo es importante y va a ser una fuente de relevo de información.
Bien, entonces, tálamo va a ser la fuente de relevo de toda la información que entra a la corteza. Bien, déjame ver una cosita. Va a estar compuesto por dos núcleos, los cuales proyectan áreas específicas de la corteza. Vamos a dejar acá, ¿sí? Para no complejizarlo. Después vamos a ver los dos núcleos y seguimos pasando, ¿bien? Pero nos quedamos acá, en tálamo. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar en tálamos. Vamos a cerrar. Bueno, ahora les tomo asistencia, chicos.